Hola, saludos, bienvenidos todos a mi canal. Gracias de corazón por estar ahí. Gracias por sus suscripciones, gracias por sus comentarios. Por favor, comentar, compartir los vídeos y suscribirse. Recuerden que es importante para seguir creciendo en el canal. Vamos a hacer una lectura general. Y concisa, rápida, concisa, pero general, de Cuba. Cuba 2024, noviembre de 2024, predicción para Cuba. Mi Cuba linda, mi Cuba bella. Vamos a ver qué viene para ese 2025. Pero no nos vamos a ir tan lejos, Vamos a mirar los 3 primeros meses que vienen a continuación. Estamos en noviembre de 2024. Vamos a diciembre, enero, febrero de 2025. Vamos a ver los acontecimientos. Vamos a ver qué me dicen las cartas, qué me dicen mis ancestros. Vamos a ver. Vamos. Vamos a ver. Señores, mis cubanos, mi gente de a pie. Miren la primera carta que me sale. La primera carta preguntando por Cuba. Finales de 2024, principio de 25. Y me sale esta carta que viene a decirme en sentido general que este país está gobernado por personas que realmente le interesa un pimiento el pueblo. Son personas que en su alma y en su corazón no habita el amor hacia el prójimo. En su alma y en su corazón solamente habita la maldad. Son personas que todo el dinero y todo lo que puede venir de bueno para ese país se lo embolsillan. La apertura que muchas personas ahora piensan que va a llegar en este 2025, me dicen las cartas que puede ser una apertura bastante peligrosa. No para ellos, sino para el pueblo. Porque son comienzos, ese as de espada ahí, son comienzos bastante complicados, conflictivos. Ahí el dinero se lo lleva quien se lo lleva, que son ellos, los que están arriba. El pueblo está ahí con ese sufrimiento y ese no saber qué hacer con la vida. Pero estas cartas aquí me están diciendo, pueblo de Cuba, tienen que hacer algo. Es como no se sienten a esperar que otras personas vayan a hacer algo por ustedes, porque nadie va a hacer nada. Me refiero a los demás países, todo el mundo mira para otro lado. Entonces, el universo le está diciendo que tienen lo fundamental en su mano, tienen todos los elementos, todos, para vencer. Solo tienen que ser inteligentes. Porque es que cada día más están en lo que es la miseria. Y el dinero, los dineros, se lo están llevando otros. No se está haciendo justicia con ese pueblo. No se está haciendo justicia de ninguna de las maneras. Entonces el pueblo quien tiene que buscar su propia justicia y hacer su propia justicia. Hacerse justicia a ellos mismos. No esperar que nadie le haga justicia. Es un pueblo bastante aguerrido, es un pueblo luchador. Me dicen las cartas que tienen algo muy, muy fundamental, que vienen de sus, pudiéramos decir, de sus ancestros, de todas esas personas que dieron la vida
Estoy hablando de siglos anteriores, por una vida mejor. Sin embargo, le han robado esa alegría, le han robado esa tranquilidad. Sin embargo, me dicen que el éxito el pueblo lo tiene asegurado. Será difícil porque es un comienzo bastante peligroso en el sentido de decisión, de decidirse. De una vez que se decidan, lo van a ver como que es un peligro, como que serán encarcelados muchos, que muchos lo pasarán muy mal, pero es que ya lo están pasando mal. Ya lo están pasando mal. Entonces, no le den la espalda a lo que creen, en lo que creen. Tienen que salir adelante ustedes mismos. Tienen una estrella ahí, alumbrándole el camino siempre. Porque para todo lo que está sufriendo el pueblo, de verdad era para que ya ni existiera. Pero tienen ese sentido de la resiliencia, ese sentido de resistir, de resistencia. Pero es que llegará un momento que esa resistencia se romperá, porque es como todo. Tanto se aprieta, tanto se estira la soga, que llega un momento que se tiene que romper. Entonces hay muchas personas que se cuidan de no decir nada, de no salir a hablar, de callar, pero se protegen. Piensan que se están protegiendo así. Sin embargo, las cartas me dicen que si se lo proponen y no le dan la espalda a ese amor y creen en ellos mismos, vencerán. Tendrán el éxito y el mundo los reconocerá. Pero tienen ustedes mismos que buscar el camino. Ese camino lo tienen ahí, a la vista. Lo que pasa es que hay muchos que no lo ven. Ya hay un despertar. Hay un despertar de muchas personas que tenían, que estaban vendados, ¿no? Que tenían la venda. Pero te dicen las cartas, me dicen las cartas, que en estos próximos 3 meses que se avecinan, habrá un cambio significativo en el pueblo de Cuba. Ellos mismos se darán cuenta que no hay otra salida más que, además de protegerse, buscar ese éxito que se lo merecen. Buscar ese éxito, esa abundancia, esa prosperidad, esa tranquilidad. Pero que tienen que buscarlo ellos porque el mundo, los países que tienen que mirar lo que está pasando allí son cómplices de esa situación. Y miran para otro lado. Porque dirán que si ellos mismos como pueblo no se dan cuenta por lo que están pasando, hay muchos países que le tienden la mano, pero no le tienden la mano al pueblo, o le tienden la mano al pueblo, pero ¿quién se queda con toda ese dinero, con todas esas donaciones, con todo lo que pueden mandar para el pueblo? Se lo quedan ellos. Se lo quedan estas personas que son los que están gobernando. Entonces el pueblo tiene que darse cuenta de que ya es momento de decidir por ellos mismos, no que nadie decida por ellos. Si no, la cosa pintará mal. Pero con estas cartas aquí me dicen que habrá un despertar de esas personas que todavía están con la venda en los ojos y que no se dan cuenta de que son muchos años de sufrimiento y de padecer y que cada vez están peor. Aquí hay acumulación de riquezas por parte de muchos y que muchos no quieren que eso desaparezca, que ese desgobierno caiga, porque son ellos los de arriba los que están acumulando riqueza y guardándola. Fíjense bien, guardando esas riquezas, que no les quede duda, vendrán acontecimientos importantes. Vendrán acontecimientos importantes. Me vuelve a salir esta carta que es la misma.
en este otro tarot que estoy utilizando. Es como que está la maldad que hay sembrada, que ellos se han ocupado de sembrar la cizaña, de sembrar el miedo, de sembrar la maldad entre los propios paisanos, entre ellos mismos, que de eso se sujetan. De eso, de sembrar el caos y el miedo. Pero me dicen con estas cartas que se avecinan acontecimientos importantes, sobre todo para la economía del país y para las personas. Veo mejoras en el trabajo de muchos. Muchas personas van a mejorar económicamente, pero mejorarán económicamente si hay apertura de algo. Que me dicen las cartas que sí, habrá una apertura, pero esa apertura la va a propiciar el pueblo. Veo a una mujer muy de frente, es esa mujer que se lanza. Veo una figura femenina que es la que va a llevar, como decir, la voz cantante. Hay una figura femenina que todavía no se ha dado a conocer, pero está ahí buscando el liderazgo, pero ese liderazgo en pos del pueblo, en pos de la gente de a pie. Esa figura femenina estará acompañada por otra. O sea, serán dos mujeres las que liderarán o buscarán el cambio. Eso ya está ahí caminando, ¿vale? Eso está como no oculto, pero sí, no se dice, pero en las grandes esferas hay mujeres que no están de acuerdo con la situación por la que está atravesando el país. Entonces vendrán acontecimientos importantes rápido, que le costará al pueblo, sí, que habrá sufrimiento, sí, y posiblemente habrá derramamiento de sangre, pero es que no queda de otra, me dicen las cartas, para llegar al progreso, porque no, ya está bien de vivir de migajas, de que las personas y muchos pueblos estén dando y dando y dando. Ellos piden, piden y piden, dan y dan y dan, pero eso no llega al pueblo. Entonces, es como diciendo, ya está bien. Siguen las acumulaciones de riquezas, por parte de ellos, sin importarle nada ni nadie. Pero vuelvo y repito, vuelve a salir una mujer porque la veo en imagen y la visualizo como que es quien se lanzará al ruedo. Será quien lleve la voz cantante. Está ahí ella, pero veo que es alguien que a pesar de pertenecer quizás a las altas esferas, no tiene cargo importante en el gobierno. Viene siendo como la acompañante, la esposa de alguien que sí está en la grande esfera. No sé si algún militar o alguien de las altas esferas, pero ella viene siendo como la acompañante, viene siendo la esposa, la mujer, pero es una mujer de armas tomar, es una mujer aguerrida, luchadora, que está como en la sombra, pero sabiendo qué camino tomar cuando todo se desate, y va a contribuir a ello. Va a contribuir a ese despertar que ya está ahí. Pueblo de Cuba, protégete cuando salga a la calle, pero lucha por tus ideales. Nadie va a luchar por ti. Me dicen las cartas que hay mucho miedo de lanzarse al precipicio, hay mucho miedo de no saber qué va a pasar después. Hay mucho miedo a esos comienzos, pero todo comienzo es difícil en todo.
si es comienzo económico, si es comienzo de una relación, si es comienzo de un negocio. Todos los comienzos siempre es un riesgo. Pero aquí el que no se arriesga ni gana ni pierde. Entonces me dicen las cartas que hay mucha lucha de poderes. Mucha lucha de poder. Con todas estas espadas hay una lucha de poder enorme. Y todo eso saldrá a la luz en este comienzo de año 2025. Está finalizando el 2024. Están las luchas de poder. Están el quítate tú para ponerme yo. Y el pueblo sufriendo todo eso. Pero hay un despertar aquí. Hay alguien que, como bien digo, se me vislumbra como la figura femenina, que será quien tome las riendas de esa lucha, que hasta el momento ha sido liderada por hombres. Pero sorpresa, habrá sorpresa. Cosas que la gente ni se imagina, que están ahí como en stand-by, pero están. Entonces, mi gente, no se desesperen, pero hay que ser como el elefante, lento pero aplastante. Gotita a gotita, pasito a pasito, porque las predicciones me dicen que habrá un desencadenante, habrá un principio y un final. Habrá un principio. Fíjense, los ciclos. Es el tiempo de que ya los ciclos culminen. Son muchos los ciclos por lo que ha atravesado el país, pero se ven al final las estrellas. El final del túnel llegará con esa luz redentora que llegará a todas las almas de los cubanos, esa luz de bienaventuranza. Y me sale en la parte final del mazo la tribu. Cada persona tiene que preocuparse por su familia. Cada país tiene que preocuparse por sus conciudadanos. Cuba es una tribu. Entonces, como tribu, como país que es, como pueblo que es, tiene que luchar por sí mismo. Y tiene que salir adelante. Y saldrá adelante. Tienen que finalizar ya ese ciclo que finalizará. Y es como la madre cuidando a su hijo. Las madres saliendo a defender a sus hijos, saliendo de su escondite para proteger lo suyo. Todas son marianas, todas pueden. Entonces, este es el mensaje que me dan mis cartas y mis ancestros para Cuba. ¿Se saldrá de ese ciclo? Claro que sí. Estos 3 meses que vienen a continuación, a partir de noviembre y comienzo de el 2025, serán importantes para Cuba y vendrán muchas sorpresas. Habrá lucha por los poderes, pero se vislumbra poquito a poco esa luz que llegará, esa luz al final del túnel. Entonces, mi gente, mis cubanos, mi gente de a pie, ánimo, ánimo, que saldremos adelante con el favor de Dios. ¿Ok? Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Gracias de corazón. Gracias por haberme acompañado en este video. Suscríbanse, por favor. Den like, comenten y activen la campanita. Muchísimas gracias por estar ahí. Salud y bendiciones.